Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen, estimados y estimadas estudiantes de Internacional Público en la Universidad Católica de Cuyo? En mi carácter de docente de esta materia, entonces vamos a tratar un tema que es la unidad 13 en fuentes del derecho internacional en materia de la Unión Europea. Para eso, primero voy a tratar de compartir un documento que tengo acá, hasta donde pueda, y después seguiremos sin el documento. A ver cómo puedo hacer. Así. Ahí está. Lo compartimos. Ahí está. Bueno, miren. Fuentes del derecho internacional en la Unión Europea. Eh, lo interesante de esto que yo les decía en la clase que dimos, que no pudimos grabar, es lo interesante es soñar un poco en el hecho de que estamos en San Luis, en el último rincón, parece, del mundo, que es Argentina, uno de los últimos países al fin del mundo, en el sur, y de ahí estamos en San Luis, bastante en Argentina profunda, casi en el límite con Chile, y como que estamos muy lejos de la Unión Europea. Pero soñemos que con estudio de inglés también, que van a tener que hacer un esfuerzo y estudiar inglés, o un idioma que los internacionalice, que se convierta en una lengua franca para ustedes, van a poder ser asesores, letrados o asesores en oficinas, ya sea en la Unión Europea o en la OIT, en la ONU. ¿Por qué no? Para eso sirve estudiar internacional público, para soñar y conocer qué pasa con el derecho en otros lugares. En este caso, la Unión Europea. Incluso hay una serie, que no sé si está en Netflix o en Prime, que habla de una fuerza policial europea, intereuropea, donde trabajan buscando gente que comete algún tipo de ilícito y qué sé yo, y van atravesando las fronteras de los distintos lugares en Europa, y supuestamente es una fuerza que pertenece a la Unión Europea. Ya me voy a acordar el nombre de la serie. La cuestión es que estamos acá, en la Unión Europea, y queremos averiguar cómo es que surgió esta unión, siendo que en nuestra Sudamérica, tenemos algunas en pañales, algunas entidades tales como el Mercosur, que podría servirnos para ir avanzando en la unidad y en formar un mismo criterio de los distintos países que estamos en el sur de América. Y bueno, tomemos ejemplo, tratemos de ver cómo se llegó a la Unión Europea, que en este momento hasta tienen una moneda propia, que es el euro. Entonces, los contenidos de esta unidad son fuentes del derecho de la Unión Europea, el derecho fundacional, Tratado de París, Tratado de Roma, Tratado de Maastricht, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza, y está la pregunta en el programa, ¿tiene la Unión Europea una constitución? El Tratado de Lisboa, que después le dio forma a lo que se llama el TFUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la diferenciación entre el TUE y el TFUE, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y como segunda parte del mismo programa, en esta parte, puntos 6D de la unidad 13, el derecho derivado comunitario. Y ahí podemos ver los órganos de producción, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo, que son los reglamentos, directivas y decisiones, y algunos fallos importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bangel en Los, Flaminio Costa y el Cimental y otros fallos. Bueno, acá hay como una introducción, eso lo van a ver también en el documento de cátedra y en el PowerPoint que después se los voy a pasar. Lo importante de esta introducción es ver que la Unión Europea en este momento es una persona jurídica a partir, si no recuerdo mal, del Tratado de Lisboa, que lo declara persona jurídica. 2009 lo declara una persona jurídica. Es decir, tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Tiene la capacidad de presentarse en un poder judicial y reclamar por algo, reclamar contra alguien, ser demandada por algo. Entonces es una persona jurídica. La Unión Europea es una unión basada en un Estado de Derecho que ha establecido un sistema completo de vías de recursos y procedimientos destinados a encomendar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el control de legalidad de los actos e instituciones de la Unión Europea. Estos tratados están en la cima de las jerarquías, de la pirámide de Kelsen de cada país, en la cima de la jerarquía de las normas, y constituyen el derecho primario de todos los países que componen la Unión Europea.
Eh, entonces, en el ordenamiento de los países de la Unión Europea van a haber, y de la Unión Europea en sí, van a haber derecho primario, derecho derivado y derecho subsidiario. Derecho primario son los tratados que la conforman a la Unión Europea y los principios generales del derecho. El derecho derivado está basado en los tratados, un derecho que proviene de ahí y que ha sido dictado por los órganos que componen y que le dan vida a la Unión Europea, y el derecho subsidiario. En cuanto al derecho primario de la Unión Europea, tenemos el TUE, el TFUE y sus protocolos, porque tiene 37 protocolos, 2 anexos, 65 declaraciones. También tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los Principios Generales del Derecho de la Unión. Hay unos artículos que están en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el TFUE, que establecen las jerarquías de las normas de derecho derivado entre los actos legislativos, actos delegados y actos de ejecución. Y acá lo tenemos en un cuadrito, que lo van a ver también en el documento de cátedra. En este cuadrito se habla de los actos legislativos, que son los actos jurídicos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo, ordinario o especial, por ejemplo, el órgano legislativo de la Unión Europea. Los actos delegados son actos no legislativos y se refieren a casos puntuales. Por ejemplo, el legislador, el Parlamento Europeo o el Consejo pueden delegar en una comisión, poderes para adoptar este tipo de actos. El acto legislativo delimita los objetivos, el contenido y el alcance de esa delegación de poderes, y con esa delegación de poderes, alguno de los órganos decide algo, y esos son los actos delegados. Y después están los actos ejecutivos o actos de ejecución, que son adoptados generalmente por la comisión, una comisión que se nombre que sea competente para ello, y que son vinculantes, y el Consejo puede adoptar actos de ejecución únicamente en casos específicos, justificados, y en el ámbito de la política exterior y de la seguridad común. En cuanto tenemos cuál es el derecho derivado de la Unión Europea, o sea, lo que no son esos tratados fundacionales, el derecho derivado pueden dictar un reglamento que tiene un alcance general, que tiene como destinatarios a las personas, estados miembros, instituciones por ejemplo, un reglamento de cómo se manejen internamente en el debate en el Parlamento, eso podría ser un reglamento. Además del reglamento podría ser una directiva. Me acuerdo cuando daba inglés jurídico, hablábamos como inglés jurídico es preponderantemente inglés jurídico de Inglaterra. En ese momento interesaba mucho ver cómo jugaban las normas de la Unión Europea en relación con el derecho inglés. Entonces te enseñaban que además de las acts, que son las leyes, estaban las directivas que venían de la Unión Europea. Y acá aparecen, lo estudiamos en español ahora, las directivas. Las directivas que dicte algún parlamento, el Parlamento de la Unión Europea o una comisión derivada y debidamente delegada, esa directiva es obligatoria para todos los Estados miembros, uno o varios o todos ellos, en cuanto al resultado que debe conseguirse. El legislador de cada estado tiene que adoptar un acto de transposición, también llamado medida nacional de ejecución, para transponer la directiva al derecho interno. En general, requieren este acto de transposición, salvo que se traten de directivas que realmente están tan claras y son tan autoaplicativas que no requieran un acto de transposición. Y sobre todo eso pasa cuando son atinentes a derechos particulares de seres humanos, derechos concretos de seres humanos o de empresas, y esa directiva refiere a esa empresa y dice, esta empresa o esta persona tiene tal derecho o tiene tal derecho humano, y entonces la directiva no requiere una transposición o una ley especial de derecho interno. ¿Ven? Acá lo dice también. Las directivas en principio no son directamente aplicables, sin embargo el juez ha considerado que de forma excepcional, el juez sería el Tribunal Judicial de la Unión Europea, ha considerado que de forma excepcional determinadas disposiciones de una directiva podrían tener efectos directos en un Estado miembro sin que sea necesario que ese Estado miembro haya adoptado un acto de transposición. En ciertos casos, es cuando se trata de que están muy claros los derechos y muy declarados de la extensión y el alcance de sus derechos. Entonces estamos hablando de reglamentos, directivas, ahora vamos por otro, que serían las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Siempre estamos hablando del derecho derivado. Una decisión es obligatoria para todos los miembros. Cuando una comisión toma una decisión, es obligatoria para los miembros de esa comisión y para el alcance que tenga esa comisión. Estas comisiones y las decisiones que toman regulan de situaciones concretas relativas a destinatarios específicos.
Un particular solamente podría hacer valer sus derechos conferidos por una decisión destinada a un Estado miembro si el Estado miembro, este de que estamos hablando, ha adoptado el acto de transposición o si la decisión es tan clara que establece claramente los alcances y dice que es directamente aplicable la decisión. Entonces hablamos de decisiones, recomendaciones y dictámenes. Recomendaciones y dictámenes no crean derechos u obligaciones, sino un marco de, como dice su nombre, recomendaciones y ofrecen orientaciones en relación a cómo interpretar el contenido del derecho de la Unión. ¿Cuáles son los órganos de la Unión Europea? Para ver los órganos de la Unión Europea podemos ver lo siguiente. Por una parte tenemos el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo actúa, está formado por miembros de los distintos estados que conforman la Unión Europea, y el Parlamento ejerce junto con un consejo la función legislativa y también la función presupuestaria. Imagínense que hay dinero en juego acá, hay dinero que presupuestarlo, que aportarlo y después invertirlo. Todo ese tema presupuestario lo tiene que manejar el Parlamento Europeo. Y hay una comisión también que presenta un programa legislativo de trabajo anual de las principales prioridades políticas, etc. Ese es el Parlamento Europeo. Ahora vamos a ver cómo se conformó la Unión Europea, ¿eh? ¿Qué tratados hay que rigen la Unión Europea? ¿Y cómo fue ese caminito que nos llevó de un montón de países dispersos a después formar una red comercial y después llegar a la Unión Europea que ya tiene una moneda propia? Acá les he puesto en el documento de cátedra este cuadrito, solo que hay una fe de ratas acá, porque cuando hace Tratado de Maastricht es de fe de ratas. En el dibujo aparece el Tratado de Maastricht en 1993 como si fuera distinto del TUE, Tratado de la Unión Europea, cuando son lo mismo. Así que este Tratado de Unión Europea tendría que estar con el Tratado de Maastricht. Después también el TFUE, aunque no está mencionado acá, estaría con el Tratado de Lisboa de 2009. Bueno. Siguiendo por acá, tenemos el primero de los tratados, es Tratado de París, en 1951, inmediatamente después de la guerra Mundial, cuando terminó la Guerra Mundial. Imagínense que hacen un tratado Francia y Alemania, que habían sido enemigos en la guerra. Alemania, que había invadido los Países Bajos, y sin embargo acá se unen, y Alemania había estado con Italia, después invade Italia. Así que países que habían sido enemigos en realidad entre sí conforman este tratado que se llama Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Era para el carbón y el acero, SECA. Lo firmaron Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Entró en vigor durante un periodo de 50 años, o sea, de 1951 tiene que haber regido hasta el 2001. Este tratado estableció una Asamblea Parlamentaria Europea, con sus miembros que eran designados por parlamentos nacionales, y esta Asamblea disponía del derecho de destituir a la alta autoridad, que sería la precursora de la Comisión actual de la Unión Europea. Fue firmado en París en 1951. Bueno, ese fue el primero. ¿Cuál era el fin de este Tratado de París? Constituyó la Comunidad Europea de Carbón y Acero, SECA, que reunió a estos 6 países, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, para organizar la libertad de circulación del carbón y del acero y el libre acceso a fuentes de producción. Una característica importante de este tratado fue la creación de una alta autoridad común para supervisar el mercado, vigilar el respeto de las normas de competencia y velar por la transparencia de los precios. En cuanto, imagínense, al carbón y el acero. A mí, de solo pensarlo, hoy en día que hablamos del Internet, de las comunicaciones, de la inteligencia artificial, del software, del hardware, todo eso, ¿no? La verdad es que el carbón y el acero hoy ya no nos hace ruido, nos parece extraño, parece de otra época, parece de la edad de piedra, ¿no? Pero bueno, en ese momento parece que era muy importante cómo regular el carbón y el acero. Y después entonces fue dando lugar a los otros convenios. ¿Cuáles son los otros convenios? Acá vuelvo a decir, acá tenemos que en 1957 los tratados de Roma. Ojo que no es el Tratado de Roma y tampoco es el Estatuto de Roma, que es otro. Estos son los tratados de Roma de 1957. En 1957 se firmaron 2 tratados, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo del Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Esto fue en 1957. ¿Quiénes compusieron esta comunidad
Económica Europea del Euratom y del carbón y el acero, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Es el núcleo fundacional de lo que después fue la Unión Europea. El tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, del Tratado de 1900, de los Tratados de Roma en 1957, este tratado creó un mercado común entre esos 6 países participantes, los Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Francia, Bélgica y Alemania. El objetivo era fomentar los vínculos más estrechos entre esos países, impulsar el crecimiento económico, y crea 2 nuevas comunidades, que sería la Comunidad Económica Europea, y antes estaba la CECA, ¿no? La Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Tiene una asamblea parlamentaria que tiene una función consultiva, emite opiniones dirigidas al Consejo. Tenía diputados, 142 diputados. En ese momento, con estos tratados de 1957, se formó el Parlamento Europeo, y el TUE, el Tratado de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Bien, entonces tenemos hasta acá 1957 los tratados de Roma, el Parlamento Europeo y la Comunidad Económica Europea. Hasta ahí llegamos, 1957. Paramos aquí, voy a seguir con otro documento. Esperen un segundito. Bueno, entonces seguimos acá con el tema del Tratado de Roma. Acuérdense que eran 2 tratados de Roma, uno es el Euratom, de la energía atómica, y el otro crea la Comunidad Económica Europea. Esto ocurre en 1957, son estos 6 países, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Crean un mercado común basado en la libre circulación de mercancías, personas, servicios, capitales, y crean el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este después es modificado en 2009 en el Tratado de Lisboa. Eh, Pensemos que estamos en 1957. Crean un mercado común con políticas económicas que tratan de ajustar unos con otros. Piensen que algunos países estaban mucho más ricos que otros. Además, algunos países tienen formas de trabajar que son muy distintas a los otros. Por ejemplo, pensemos en Francia en relación con Alemania, o Alemania en relación con Luxemburgo, tienen formas distintas de trabajar. Algunos son más fans de un horario a rajatabla, de horas extras, lo hacen todo por la patria, si pueden trabajan de más, y otros a lo mejor no es así. Y sin embargo, todos tuvieron que ajustar su forma de trabajar y tratar de crear una comunidad económica que fuera acorde, y no andar pisándose el poncho unos con otros, es decir, afectar unos los productos que los otros hacían. Entonces crean la Comunidad Económica Europea, además de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, CECA. Hacen políticas agrícolas comunes, políticas comerciales comunes, políticas comunes de transporte, seguramente ahí conectan más los trenes, hacen vías de acceso a un país y al otro. Todavía no había ningún sistema tan aceitado como lo hubo posteriormente. Estamos en 1957. Esto entró en vigor en 1957, no, digamos, fue firmado en 1957 y entró en vigor en 1958. Quiero que tengan muy en cuenta, por si es pregunta de examen, veremos si me preguntan los profesores, el doctor Blanco o el doctor Flores, que los tratados de Roma que dan lugar a la Comunidad Económica Europea no son el Estatuto de Roma de 1998 que origina la Corte Penal Internacional, que es otra cosa. Además, uno está en 1957, el otro en 1998. Hay 40 años de diferencia. Uno está centrado en la cuestión económica y social y el otro está centrado en la cuestión penal. El Estatuto de Roma da lugar a la Corte Penal Internacional y es de 1998, no tiene nada que ver. Se estudia incluso en otra unidad. Por las dudas, acá les puse algunos datos. Estamos leyendo acá el documento de cátedra, que está la Corte Penal Internacional, que se creó con el Estatuto de Roma en 1998. Se fundó la Corte Penal Internacional y se persiguen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad de carácter internacional. Seguimos entonces con otro de los tratados fundacionales de la Unión Europea, que es el Tratado de Maastricht, o el Tratado de la Unión Europea, TUE, 1993. Ahí está una foto de unos ministros firmando el TUE, o Tratado de Maastricht, que se firmó en el lugar de Maastricht. Bien, y los principales datos de este eh, Tratado Internacional de 1993, ya hemos avanzado casi 30, 40 años en el tiempo.
es que crean la Comunidad Económica Europea, se le da forma de Comunidad Económica Europea y la Comunidad Económica Europea se convierte en Unión Europea. Es importante esto porque ya pasa a ser la Unión Europea que más adelante iba a ser denominada una persona jurídica, porque hasta ahora la Comunidad Económica Europea era una asociación de personas jurídicas que eran los estados. Ahora, en cambio, se convierte en la Unión Europea que más adelante va a ser declarada persona jurídica en sí misma, a partir del Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa. Este Tratado de Maastricht fue firmado en 1992, empezó a regir en 1993, y es el que establece una política exterior y de seguridad común, sienta las bases para que haya una moneda única que es el euro, refuerza el Parlamento Europeo, y entonces acá se agrupan las actividades tradicionales y los procedimientos de trabajo y toma de decisiones de la Comunidad Económica Europea, la CECA, o Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y el Euratom. Eh, Además, establece el Maastricht, tomó muy en cuenta la cuestión de los delitos que se podían cometer a lo largo y ancho de toda Europa. Entonces establece la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el fraude internacional. Bien, entonces establece nuevas políticas como las redes transeuropeas de comunicación y de transporte, política industrial, protección de consumidores, cuestiones relativas a la juventud y a la cultura. En materia de ciudadanía europea, se concede a cada ciudadano de cualquier país de la Unión Europea, piensen, ese es el Convenio de Maastricht 1993, se le concede el derecho a viajar y vivir libremente en cualquier lugar de la Unión Europea, a votar y presentarse como candidato en las elecciones europeas y locales en donde viva, a recibir asistencia y protección diplomática. Y está en vigor este tratado, como dijimos, desde 1993. Así que estamos, Tratado de París, creación del SECA. Eh, después, después tenemos el tratado posterior de los tratados de Roma, 1957. Después tenemos el Tratado de Maastricht, 1993. Tratado de Ámsterdam, de 1997. Pasamos a 93 a 97. Ahí se convocó una conferencia intergubernamental en Turín para revisar el Tratado de la Unión Europea, que dio lugar después al Tratado de Ámsterdam. No, no sé en qué país cabe, que se convocó en Turín, pero terminó en Ámsterdam y fue firmado en Ámsterdam en 1997, en los Países Bajos. Actualiza el Tratado de Maastricht, que se había firmado hace unos pocos años, establece algunos cambios y establece algunos objetivos para la Unión Europea, establece la cooperación policial y judicial en materia penal, se crea o se refuerza la Europol, así como está la Interpol a nivel internacional, la Europol, que de eso es lo que les digo, que hay una serie policial muy interesante que habla de que va paseando por toda Europa y persiguiendo gente que ha cometido delitos por toda Europa con la Europol. Se facilita la extradición en algunos casos, se previenen los conflictos de jurisdicción. Se habla de los visados, asilo, inmigración. Y está esto, miren, pensemos que estamos en el Tratado de Ámsterdam, 1997. Se firma el Acuerdo de Schengen sobre la circulación sin pasaporte en toda la Unión Europea. Cuando uno entra a la Unión Europea, ya después no necesita andar mostrando siempre su documento, porque ya entró a la Unión Europea. Hay ciertos lugares clave donde se entra, por ejemplo, si nuestro avión desciende en Madrid, ahí vamos a hacer aduana, ahí vamos a hacer migraciones, nos van a tomar los datos, qué sé yo, nos van a sellar el pasaporte, y supuestamente ya entramos en Europa como si fuera un gran país, y tendríamos que circular por Europa libremente porque ya entramos por el acuerdo de Schengen. Bien, ese sería, estamos en el Tratado de Ámsterdam. ¿Cuándo entró en vigor? 1999. Otro tratado más, Niza, 2003. En el Tratado de Niza se modifica el Tratado de la Unión Europea, o TUE. Eh, el objetivo del Tratado de Niza es reformar las estructuras institucionales de la Unión Europea, hacer frente a retos de la nueva adhesión de 10 países más de Europa Central y Oriental, así como Chipre y Malta. Esto fue firmado en Niza en 2001 y entró a regir en 2003. Los presidentes del Parlamento Europeo, en Comisión y Consejo, firmaron la Carta de Derechos Fundamentales en el Consejo Europeo. Vieron que uno de los puntos del programa es la Carta de los Derechos Fundamentales de Europa. Bueno, estaría firmado en Niza en el 2000 para entrar a regir en 2007. Entró a regir 2000, entró a regir en 2009 junto con el Tratado de Lisboa. Bueno.
Tratado de Lisboa. Este tratado también es muy importante porque es como que reflota el tratado del TUE y el tratado del TFUE y lo modifica, lo conforma, y el tratado de Lisboa es que se declara como persona jurídica a la Unión Europea. Define por primera vez en forma clara los poderes de la Unión, establece tres tipos de competencia: una competencia exclusiva, en ámbitos en los que la Unión puede legislar, mientras que los Estados miembros tienen que aplicar la legislación europea; una competencia compartida, en ámbitos en los que los Estados miembros pueden legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes; y una competencia de apoyo, apoyamos una decisión que haya tomado un país de los Estados miembros, en ámbitos en los que la Unión adopta medidas destinadas a apoyar o complementar políticas de cada uno de los Estados miembros. El Tratado de Lisboa otorga a la Unión Europea una personalidad jurídica propia. También el Tratado de Lisboa prevé un procedimiento formal aplicable a los Estados miembros que deseen retirarse de la Unión. Es interesante, porque acuérdense que después hubo un tema con Inglaterra y que se retiró de la Unión Europea. Entonces, se estableció en el 2009 una forma de retirarse de la Unión Europea y eso fue lo que pasó con uno de los Estados miembros. Bien, hacemos una pausa para tomar un mate. Bueno, otro documento más que es para estudiar es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. La entrada en vigor en junio del 2010 del Protocolo 14 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales permite no solo a los estados, sino también a las organizaciones internacionales como la misma Unión Europea convertirse en signatarios de este convenio, y entonces le abrió el camino, perdón, para que se adhieran distintos estados de la Unión a este convenio, convenio de derechos humanos. Esta adhesión todavía requiere la ratificación después de cada uno de los estados adentro, al interior de sus derechos propios. Eh, pero esta Carta de los Derechos Humanos es muy importante porque después tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aplica esta y otras convenciones internacionales en materia de derechos humanos en Europa. Órganos de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, del cual ya hablamos anteriormente, ya lo dijimos. Acá estamos hablando del retiro del Reino Unido de la Unión, que les dije que en el Tratado de Lisboa habían habilitado que los estados pueden retirarse. Pues bien, Reino Unido abandonó la Unión Europea en el 2020 y que de lo que se llamó la situación del Brexit. La Unión ha afrontado recientemente varias crisis, una de ellas es el Brexit, el hecho de que se fuera a Estados Unidos. Después también otra de las crisis que tuvo que hacer frente a la Unión Europea es la pandemia del COVID-19, el tema de la situación de Rusia-Ucrania, y la gestión de estas crisis ha puesto nuevamente de manifiesto carencias del sistema de gobernanza vigente y la falta de una toma de decisiones eficiente. El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la convocatoria de una convención para la revisión de los tratados, todos los tratados. Es como que está abierto a que se revisen los tratados y se propongan mejoras y reformas. Hay un Consejo Europeo que funciona junto con el Parlamento Europeo, los dos funcionan como poder legislativo. Este Consejo, el Tratado de Lisboa, mantiene el principio de la doble mayoría de ciudadanos y mayoría de Estados miembros en el sistema de la votación. Sin embargo, las modalidades anteriores permanecen vigentes, permanecían hasta 2014, y a partir del 2014 se aplican las dos mayorías, mayoría por ciudadanos y mayoría por Estados miembros. Bien, siguiendo las cuestiones, tenemos, esto me encanta a mí, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un tribunal supranacional que está en los Países Bajos y, y funciona poniendo, se puede demandar allí a los estados que no hayan cumplido con alguna de las obligaciones impuestas por todos los tratados que se han firmado. Entonces, todas las actividades de la Unión se someten ahora a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se ha facilitado el acceso a los particulares incluso al tribunal. Hay una pregunta que está en el programa que es: ¿tiene la Unión Europea una constitución? No, la Unión Europea no tiene una constitución en sentido formal, pero ha tenido un proyecto que se llamaba Tratado por el que se establece una constitución para Europa, pero ese proyecto se hizo un referéndum y se rechazó.
y en realidad en el referéndum triunfó la idea de adherir al Tratado de Lisboa en el 2009. En ese proyecto de la Constitución Europea eh, se buscaba reemplazar todos los tratados, que son una miríada, así como ustedes ven, en un único texto que consolidara todos los valores, objetivos, políticas y derechos fundamentales y funcionamiento de la Unión Europea. En vez de eso, en vez de este proyecto de constitución, se elaboró el Tratado de Lisboa y se lo estableció como uno de los pilares de la Unión Europea. El TUE y el TFUE, entonces el Tratado de la Unión Europea, es el Tratado de Maastricht, que establece las bases para la Unión Europea. En cambio, el TFUE es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, funcionamiento de la Unión Europea, originario en los tratados de Roma y remozado y organizado en el Tratado de Lisboa. Hay derecho derivado comunitario, eh, algunos de ellos son directivas, reglamentaciones, decisiones. El derecho derivado es un conjunto de normas y actos que adoptan las instituciones europeas y que están sujetos al derecho originario de la Unión. O sea, tenemos que ver si concuerdan o no con la Unión Europea. Son los reglamentos, directivas, decisiones y recomendaciones y dictámenes no vinculantes que dictan las instituciones de la Unión en el ejercicio de sus competencias y cuya validez depende siempre de que sean compatibles con el corpus jurídico que compone el derecho originario. ¿eh? Eh, las normas y actos de derecho derivado pueden tener dos orígenes. Institucional, como expresión de la capacidad normativa de las instituciones europeas, que alguno del Parlamento, la Comisión, el Consejo, toman una decisión o una directiva y eso sería un derecho derivado. O bien puede tener un origen internacional que puede ser derivado de los tratados que firma la Unión Europea con otros estados o con alguno de los estados miembros. Después tenemos los reglamentos, decisiones, recomendaciones de dictámenes, de los que ya venimos hablando la tercera vez que hablamos de lo mismo. ¿Cuál es la importancia del derecho derivado? Este acervo comunitario de derecho derivado es de gran importancia para la estabilidad política de la Unión Europea, por lo que los países candidatos lo tienen que aceptar antes de adherir. Cuando se va a adherir un nuevo país candidato, vieron que en un momento dado se adhirieron como 30 países más, incluido Chipre y así lugares más chiquitos. Cuando se van a adherir, no solo tienen que adherir a los tratados fundacionales, sino a los derechos derivados. Los países candidatos deben aceptarlo antes de adherirse, siendo las excepciones y exenciones muy escasas. Otro de los puntos que está en la segunda parte de el último párrafo del programa es qué es el Tribunal de Cuentas Europeo. El Tribunal de Cuentas Europeo es como un tribunal de cuentas de acá, revisa las cuentas, analiza los presupuestos, ve cómo se ha cumplido el presupuesto y comprueba que los fondos de la Unión Europea se perciben y se utilizan correctamente, contribuye a mejorar la gestión financiera de la Unión Europea, tiene auditor externo independiente de la Unión Europea, eso es muy importante para que no sea una misma persona que forme parte del mismo tribunal o que, digamos, de que entre ellos mismos eh, se cubran de lo que hacen, entonces es externo e independiente, un auditor externo independiente de la Unión Europea. Está situado en Luxemburgo, miren qué lindo si llegamos a ser asesores ahí, soñemos que vamos a ir ahí, con mucho inglés o mucho francés, vamos a Luxemburgo a ser auditores externos en la Unión Europea. Vela por los intereses de los contribuyentes europeos, audita los ingresos y egresos de la Unión Europea. Hay un banco central europeo que ese debe ser el que emite los euros. ¿Cuál es su función? Gestionar el euro, mantener la estabilidad de los precios, dirigir la política económica y monetaria de la Unión Europea. Presidenta Christine Lagarde. Bueno, miembros, el presidente y vicepresidente del Banco de la Comunidad Económica Europea y los gobernantes de los bancos centrales de la Unión Europea. Sede, Frankfurt, Alemania, ¿m? Donde era Heidi. ¿Vieron el cuentito Heidi de Juan Espirí? Se situaba en Frankfurt. Por eso siempre de chiquita me acuerdo de la ciudad de Frankfurt. Año de creación del Banco Central de Europa, 1998. ¿Qué hace este Banco Central Europeo? Establece los tipos de interés a los que deben prestar todos los bancos, hace un control importante de todo lo que le llaman la zona euro. Gestiona las reservas de divisas, garantiza que las instituciones y los mercados financieros sean objeto de una buena supervisión, vela por la seguridad del sistema bancario europeo, autoriza la producción de billetes de euros por parte de los países de la zona del euro. Muy bien, tenemos reglamentos, directivas, decisiones, varias veces lo hemos copiado, y dictámenes.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también le hemos hablado de esto y hemos dicho que queremos ir a trabajar ahí, al Tribunal de Justicia, porque una cosa es el Tribunal de Justicia y otra es la Corte de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Miren todos los organismos de tipo judicial y jurídico que han creado. El Tribunal JUE, o Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se compone de dos tribunales. El Tribunal General, que tiene dos jueces por cada Estado miembro, se encarga de los recursos. Imagínense, ustedes hacen todo un juicio en España y después terminan haciendo un recurso ante el JUE. Se encarga de los recursos presentados por particulares y empresas, como los relacionados con la propiedad intelectual, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y otras cosas, ¿no? Que sean de interés internacional, sobre todo intereuropeo. El Tribunal de Justicia, un juez de cada Estado miembro y 11 abogados generales se encargan de las cuestiones prejudiciales, consultas de jueces nacionales, o sea que reciben consultas, que eso ya serían no para decidir algo, sino para evacuar una consulta acerca de qué es correcto y qué no es correcto. Recursos de incumplimiento y de anulación de actos, instituciones y Estados miembros, y recursos contra sentencias del anterior, del Tribunal General. O sea que hay dos instancias más en el juez. La sede del TJUE se encuentra en la ciudad de Luxemburgo. Y después también está en el programa, ya estamos llegando a los últimos puntos, algunos fallos de este TJUE. El fallo Wangen en Los. Esta sentencia de 1963 estableció la doctrina del efecto directo del derecho de la Unión Europea, determinando que las disposiciones de derecho comunitario podían crear derechos directos a los particulares. En algunos casos, que lo creen, los particulares lo podían invocar. Esos particulares podían invocarlos ante sus tribunales nacionales sin necesidad de una ley nacional de transposición, en determinados casos. El tribunal, el juez, consideró que la comunidad económica, la comunidad europea era un nuevo ordenamiento jurídico. En ese momento sí era comunidad económica europea, porque es 1963. Pensemos que no estamos en la década del 90, donde ya es comunidad europea. Sí, sí. Entonces, la comunidad europea era un nuevo ordenamiento jurídico en el que los estados habían cedido parte de su soberanía, lo que permitía a los particulares actuar como sujetos de derecho. Era muy avanzada este fallo porque está dictado en 1963. Van Gent en Los. Bueno, acá en el documento de cátedra va a encontrar todo el contexto del fallo, los hechos del fallo, como para llegar a semejante decisión. Otro fallo llamado Flaminio Costa, 1964. En el caso se llama Flaminio Costa contra Enel, Ente Nazionale Energía Eléctrica. Este fue un fallo muy importante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, emitido en forma de sentencia en julio de 1964, hace más de 60 años, y estableció la primacía del derecho de las comunidades europeas sobre la legislación de los Estados miembros, parecido al caso Wangen en Los. Y lean acá los hechos y qué dijo la Corte. La Corte falló parcialmente en favor del gobierno, el gobierno que estaba en juego, debido a que la norma relevante del Tratado de Roma, acuérdense los Tratados de Roma 1957, sobre un mercado sin intervención, fue algo en lo que la Comisión por sí sola podía desafiar al gobierno italiano. Como un individuo, el señor Costa, no tenía legitimación para impugnar la decisión, en ese momento no se consideraba que las personas físicas o individuales podían acudir ante el tribunal judicial por algo que se dispusiera en un tratado. En ese momento no tenía legitimación activa. Entonces se dijo, este señor Costa no tenía legitimación activa para impugnar esa decisión porque esa disposición del tratado no tenía efecto directo. En este caso no tenía efecto directo. Es como en contra de lo que dispuso el caso Wangen en Los. Léanlo en el documento de cátedra más detalladamente como para poder explicarlo. Miren, pasamos de 1964 al año 1980, 15 años después, 16 años después. El fallo Cimental es una sentencia clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero dice en 1980, después dice que es en 1978, se debe haber originado en 1978, y acá habla del principio directo, que se aplica directamente en algunos casos, que cuando hay un tratado internacional se aplica directamente. Acá están los hechos claves, otra vez está en juego eh, el derecho doméstico italiano. Un tribunal italiano, el Pretore, le preguntó al Tribunal de Justicia Europea si tenía la obligación de aplicar una norma comunitaria vigente, que era sobre las tasas sanitarias, o si debía plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional italiano. Y entonces, ¿qué dijo?
¿qué dijo el fallo? El fallo dijo, acá vamos a leer, estableció el principio de la primacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho nacional. O sea, les dijo que tenía que aplicar directamente y que no necesitaba hacer una nueva consulta al Tribunal Constitucional italiano, evidentemente. Este es el caso Cimental, también contra Italia. La importancia de este fallo es que es un fallo fundamental para la seguridad jurídica y la efectividad uniforme del derecho de la Unión Europea. Estamos en 1980 ya. Permite a los ciudadanos y empresas hacer valer sus derechos derivados del derecho de la Unión Europea ante los tribunales nacionales. Refuerza el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como intérprete último del derecho de la Unión Europea. Otros fallos de del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desde el último punto del programa eh, tenemos así como genérico. Los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea refieren a sentencias y resoluciones dictadas por este tribunal. Hay casos recientes que incluyen sentencias contra Google, Apple, por abuso de posición dominante y evasión fiscal, nada menos. Entonces, abuso de posición dominante en el caso de Google y evasión fiscal en el caso de Apple. Y contra la Comisión Europea, también una acción contra la Comisión Europea por negarse a dar acceso a información sobre vacunas de COVID-19. Los fallos del juez pueden ser varias clases: sentencias en materia de incumplimiento por no cumplir el derecho de la Unión Europea, cuestiones prejudiciales, pueden hacer consultas prejudiciales, no llegan a juicio, sobre cómo aplicar el derecho de la Unión Europea, anulación de actos, el caso de Google y Apple. Otro caso que es Apple y la política fiscal: se ordenó a Apple devolver 13.000 millones de euros en impuestos atrasados a Irlanda debido a ventajas indebidas fiscales que había tomado. En el caso de acceso a las vacunas, en el 2025, el Tribunal General anuló la negativa de la Comisión Europea a proporcionar a una periodista información en mensaje de textos intercambiados entre una señorita, Ursula von der Leyen, y el CEO de Pfizer, de una de las vacunas. Entonces le dieron acceso a una información internacional, cosa que a nivel nacional se lo habían negado. En apelación, el Tribunal General se lo dio revocando una decisión interna. Bueno, entonces, esperen, volvemos a mirarnos las caras y les digo, entonces, hemos terminado acá los puntos C y D del último párrafo de la unidad 13. Espero que les haya sido útil. Esto es lo que no pudimos terminar de dar el lunes pasado. Por lo menos pónganlo como podcast y escúchenlo, porque seguramente va a ser parte de lo que se les va a tomar en el examen. Muchas gracias y hasta el lunes que viene, si Dios quiere.